Oremos pues. Abba Kadosh, en el precioso nombre de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, llegamos al trono de su gracia, Padre, por los méritos de nuestro Redentor y Salvador, Yahshua HaMashiach, quien merece todo honor, toda honra, toda alabanza. Padre, reconocemos que usted es el soberano y único Elohim, creador de los cielos y de la tierra, el hacedor de maravillas, el que merece todo honor, toda honra y toda alabanza. Y aquí estamos, Padre, para adorarle, para glorificarle, para exaltarle. Padre, venimos con un corazón dispuesto. Queremos, Padre, aprender de su palabra. Sabemos que nuestro intelecto no es suficiente, Padre, para poder asimilar su palabra que es divina. Es por ello que le ruego que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el que venga hoy y nos revele su palabra, Padre. Nos dé revelación, amado, y que lo que venga de parte suya se quede en nuestra mente y nuestros corazones y nos lleve a fruto bueno. Que así sea, amado. Ponemos en sus manos a los que vienen en camino, les suplicamos que apresure sus pasos y que puedan llegar con bien hasta este lugar. Damos inicio en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados. Vamos a... Esta enseñanza se me hace a mí de esas que fabulosas, ¿no? Maravillosas. Siempre digo lo mismo, pero es que cada vez que estamos estudiando la Torah, pues no queda más que maravillarnos con su maravillosa palabra. ¿Amén? Entonces, hoy se trata de la parashá Jucat. ¿Y qué estudiamos que era Jucat? Mandamientos inexplicables, es decir, que no tienen ninguna explicación, que humanamente hablando no podemos entenderlos. Imagínense, ¿no? Suena raro porque nos dieron la Torá para que nosotros nos edificáramos con ella. ¿Y cómo nos ponen de ahí Jukot, o sea, mandamientos, que no entendemos? O sea, está extraño. Pero recordemos que somos la generación de Mashiach. Y la generación de Mashiach tiene la revelación del Ruach HaKodesh. Entonces, nosotros vamos a entender cosas que nuestros hermanos judíos o de la casa de Judá no lo pueden entender, porque ellos no tienen el Ruach HaKodesh dentro de ellos. Nosotros sí. Entonces, por eso se nos hace tan fácil asimilar cosas que a ellos se les hace sumamente difícil. Ahora, recordemos que la Torá no es un libro humano. Eso es algo que tiene que quedarse en nuestro corazón. Recuerden, la Torá no es un libro humano, vino del cielo. No lo olviden eso. Pero fue dado no a todos los humanos, fue dado a un grupo, a un pueblo, a una nación que lo capacitaron para poder recibir esa palabra que es divina. Está capacitado el pueblo de Israel para entender su palabra. Ahora, el pueblo de Israel que estaba en el Sinaí recibió la Torá y pudo entender muchas cosas, pero acuérdense que ellos mismos lo confesaron. Haremos y luego entenderemos. Es decir, no lo entendieron. Quiere decir que no lo entendieron de pronto, que tenían que estudiar, que tenían que buscar para poder asimilar. Eso no cambia. Tenemos que seguir buscando, estudiando. Por ejemplo, el que usted esté aquí le cuenta ya como mérito. Le cuenta como mérito para que la sabiduría se muestre a usted y le revele lo que hoy quiere decirle. El hecho de que venga, suficiente. Por ejemplo, si alguien no quiso venir, se le hizo más cómodo quedarse en casa, difícilmente el Ruach HaKodesh va a estar ahí para revelarle, porque no quiso hacer el esfuerzo. El que hace el esfuerzo, el que lucha, el que batalla, pero aquí está. Y entre más lucha tenga, entre más batalla tenga, más cuenta, más mérito, entre más se revela su palabra. Bendito su nombre para siempre. Así es que vamos a procurar poner mucha atención para recibir todo lo que venga de parte suya. Amén. Déjenme, antes de empezar con esto, que ya tengo aquí listo para enseñarles, quiero darles una introducción muy bonita. Permítanme un segundito. Según yo lo había dejado en la introducción y me brinqué, hermanos, pero aquí está. Miren qué hermoso esto. Perdón. Mire, maravilloso es el Eterno. El mandamiento que viene aquí, la Jucá, que es así, que Shlomo no pudo entenderlo, que Salomón no lo pudo entender,
es la de la vaca roja, para Adumá, quiere decir vaca roja. Ahorita vamos a ver literalmente qué quiere decir vaca roja, para Adumá. Y si ustedes leyeron, espero que hayan leído la parashá, a leer lo que pide de este mandamiento, cuando vean lo que pide, pues se oye extraño, ¿verdad? Porque van a agarrar una vaca que sea completamente roja, su hocico tiene que ser rojo, todas sus pezuñas, todo tiene que ser rojo. Es decir, no es una clase, no es una especie de vaca que hay en el mundo. No existe ninguna especie de vacas rojas, no hay. Hay unas vacas que son medio rojizas, pero que son pintas. No, estas tienen que ser completamente rojas. Es decir, tiene que nacer una vaca roja, como milagro, así. Bueno, para que se dé una idea, Moshe fue el primero que quemó una vaca roja. Digo quemó porque era en el holocausto. Tenían que quemarla enterita, con todo y todo, cuernos y estiércol y todo, tenía que ser quemada. Pero tenía que echarle una vara de cedro, tenía que echarle hisopo, tenía algunos detalles ahí que todo, ahorita vamos a ver detalle punto por punto, muy importante. Pero el punto aquí era que tenía que ser una vaca roja que tenía que haber nacido así para el sacrificio. Pues resulta que Moshe fue el primero que puso en el holocausto una vaca roja. Después, en el periodo del primero y segundo templo, se quemaron 8 vacas más. En total, ¿cuántas van? 9. Todos los profetas de Israel, todos los sabios de Israel concuerdan que la 10ª, que sería la última, es la que va a traer Mashiach cuando regrese para iniciar el tercer templo. Fíjense bien. Inmediatamente vino a nuestra mente, bueno, pues no tardan en construir el tercer templo, porque eso es lo que se maneja en todas partes, que el tercer templo es el que van a hacer. Y efectivamente el tercer templo físico sí lo van a hacer otra vez, porque la profecía dice que Anti-Mashiach se va a sentar en el templo de Elohim. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a estar, que lo van a construir. Bueno, eso es el tercer templo físico, sí lo van a construir otra vez. Pero el tercer templo, ¿quién es el tercer templo? ¿Cuál es el tercer templo? Realmente somos nosotros. Somos piedras vivas edificadas sobre un fundamento para un templo santo. Entonces, nosotros somos los que somos parte del templo espiritual. Ahora miren, Mashiach, el que ellos dicen que va a venir y va a traer la 10ª vaca roja, Mashiach ya vino, y tenemos pruebas bíblicas de que ya vino, pruebas históricas de que ya vino. Pero resulta que no trajo una vaca roja, no que nació una vaca roja cuando él estaba y él la sacrificó en el templo, no, sino que él es la 10ª. Él es la 10ª. ¿Me siguen? Él es la 10ª vaca roja. Y ahorita vamos a ver que esto es verdad. Acuérdense, ¿cuándo se tenía que aplicar el agua esa? Porque acuérdense que a la ceniza, esas cenizas que se hacían de la vaca roja, del cedro y del hisopo, la ceniza se revolvía en agua viva, es decir, agua que corría, y se hacía una especie de líquido con la ceniza y con esa agua que corría. Esa agua es la que usaban para limpiar al que estaba contaminado porque tocó a un muerto, porque tocó un sepulcro. No tenía que haber tocado un muerto, porque tocar un sepulcro. Con que hubiera estado dentro de un lugar donde estaba un muerto, tenía que ser limpiado él y todo donde él vivía. Su casa, su gente, sus hijos, todos tenían que ser rociados con agua para purificarlos, porque habían tocado algo que olía a muerte. Vean que la verdad pareciera como que era tanto preparativo, como pues que era para algo más grande, ¿no? Que alguien que hubiera cometido un pecado muy grande, pero no, era alguien que había estado ahí donde estaba un muerto, suficiente. Fíjate, si un sacerdote iba y estaba una persona herida, y él llegaba y cuando estaba ahí tocándolo se moría, se impurificaba. ¿Se acuerdan la parábola de nuestro Mashiach cuando dice que miraron que estaba uno tirado y que pasó el sacerdote y que lo vio y se fue y lo dejó? Y luego pasó el levita y lo vio y se fue, hasta que pasó el samaritano y llegó y lo vio. ¿Por qué no separar los otros dos?
porque no sabía si estaba vivo o muerto. Si estaba muerto se iban a purificar y ya no podían llegar al templo. Entonces mejor lo dejaron. ¿Me va siguiendo? Pero fíjate, Mashiach dice, ¿quién de todos fue movido a misericordia? Ah, pues el samaritano. Entonces debieron de haber ido. O sea, es más importante la vida de esa persona que entrar al templo. Viene Mashiach y resulta que Mashiach es la vaca roja, es la que nos purifica, es la que nos limpia, pero ¿por qué? Si no tocamos muerto. O si lo tocamos ahora tenemos que, ¿cómo le hacemos? Porque es un mandamiento perpetuo, dice. Vamos a leerlo. A ver, pero bueno, antes de llegar ahí, déjenme decirles otra cosita. Entonces, ¿quién es la tercera vaca roja? El tercer corbán para Adumá, ¿quién es? Mashiach. Acuérdense, la 10ª es Mashiach. ¿Está clarito ahí? La 10ª es Mashiach. Es decir, no va a haber otra. Ya fue, ya está. Cuando sea el tercer templo, no van a tener que matar una vaca roja. Están diciendo que, fíjese que dice que parece ser que hay una vaca roja en Wisconsin por allá en unos estados de acá, que nació una vaca roja y están dispuestos a dar hasta $15 millones por ella, porque el dinero está juntándose en el templo. Ese dinero es exclusivamente para cuando aparezca esa vaca. Y ahorita pueden pagar lo que sea por esa vaca, pero van a conseguir esa vaca. El asunto está que aunque naciera esa vaca roja ahorita, ¿qué pasaría? ¿Pueden sacrificarla? ¿Por qué no? Porque no hay templo. Entonces no se puede sacrificar. Aunque estuviera esa vaca roja, no la pueden sacrificar. Es decir, el Eterno no les ha permitido hacer otro sacrificio. ¿Me va haciendo? No les ha permitido. ¿Por qué no les ha permitido hacer otro sacrificio? Porque ya fue el sacrificio perfecto. Entonces no les va a dejar hacer otro sacrificio jamás. ¿Me va siguiendo? ¿Cuándo sí lo va a dejar? Cuando hagan el cordero. Cuando hagan el templo, van a sacrificar corderos otra vez. Porque acuérdense que el antimashiach dice, hará cesar el continuo sacrificio. Quiere decir que estaban haciendo sacrificios otra vez, el de la mañana, el de mediodía y el de la noche, lo estaban haciendo otra vez. Pero entonces el antimashiach va a decir, no, ya no van a hacer eso, ahora van a sacrificar a mí. ¿Me siguen todo esto? Es importante todo esto. Esta es la base de la doctrina mesiánica. ¿Por qué nosotros creemos que ya no va a haber una vaca roja? Porque ya fue el último. Mashiach fue el último. Baruch Hashem. ¿Cómo se dice? ¿Vieron que dice para Adumá? Para quiere decir, bueno, par en hebreo es toro, toro. Para es vaca. Par, toro. Para, vaca. ¿Estamos aquí? Ok. A esa especie milagrosa que estaba naciendo, que han nacido 9 desde que empezó todo esto, se les conoce como bakar. A esa especie que no es una especie porque no es algo que está en la tierra, pero que de repente nace una y nace otra. A esas que nacen se le conoce como bakar, a esa serie de vacas. Ahora miren, par, el valor numérico de la palabra par, que se escribe con una pei y una reish, pei es 80 y reish es 200, su valor numérico es 280. Aquí hay una enseñanza bonita. Vamos a ver si la logran captar, hermano. Si no, levante su mano y me dice para repetirlo, ¿ok? Es muy importante. Mire, par, que es toro, es 280. Pero si le ponemos para, le ponemos una hei para que diga para, entonces su valor numérico es 285. 285. Resulta que hay 5 palabras en el Aleph Tav, en el alefato, el abecedario hebreo. Hay 5 palabras que se le conocen como vocales o letras sofit. Es cuando van al final. Cuando van al final se escriben de forma diferente y tienen un valor numérico también diferente. Pero vea qué curioso, las 5 letras que se le conoce como letras sofit son Kaf, que es 20. A ver, los que saben sumar, súmenle. Kaf, que es 20. Mem es 40. Nun, 50. Pei, 80. Y Sadik, 70. ¿Cuánto?
No, no, hoy son malitos para contar. 20 más 40, 60, más 50, 110, más 80, 190, más 70, más... A ver, permítame un segundo. Sí, estamos bien. Es 20 más 40, más 50, más 80, más 70. ¿Verdad? ¿Cuánto les salió a ustedes? 260. A ver, permítame un segundito. Es Kaf, a ver, apúntele. Kaf es 20, Mem 40, Nun 50, Pei es 90. Perdón. Sí, no, es 80 y Sadik es 90. Sí, ¿ya le apuntaron 90? Ahora, otra vez, ahí te va. 20, 40, 50, 80 y 90. 20, 40, 60, más 50, 110, más 80, más 90, 280. ¿Cuánto vale la palabra par? 280 más la Hei, ¿verdad? ¿Por qué la Hei? Porque la Hei es 5, son las 5 letras. ¿Me van siguiendo? Son 285. Ahora fíjese qué tremendo. Las 5 representan las 5 formas del Gesed, las 5 formas de la gracia, las 5 formas de la misericordia. Porque las 5 letras Sofit representan el din, el juicio. Porque par o pará es la vaca roja que era para juicio, hay que matarla. Las 5 letras representan el Sadik. Sadik es el justo. Piénselo, justo es el que practica la justicia, ¿verdad? Es decir, suaviza el juicio. ¿Quién es el justo de los justos? Según Daniel, ¿verdad? El justo de los justos es Yahshua. Él es el justo de los justos. A ver. Entonces, la última letra de las 5 es la Sadik. ¿Y cómo se dice justo? Sadik. Entonces, el último es el justo. Vea qué curioso es esto. Hemos tenido 4 exilios. ¿Verdad? 4 exilios, de que nos llevó Babilonia, los medopersas, los griegos y los romanos. 5 exilios hemos tenido. Si le agregamos el exilio que nosotros hemos tenido en el pecado, porque éramos esclavos del pecado. A ver, Israel fue al exilio porque fue llevado como esclavo a Babilonia. Los medos lo esclavizaron. Los griegos los esclavizaron, los romanos los esclavizaron. ¿A nosotros quién nos esclavizó? El pecado. Entonces son 5 exilios. ¿Es decir? Ok, pero vea qué curioso. Quiere decir que el Eterno, en su misericordia, cada uno de esos exilios los suavizó, los endulzó, para que pudiésemos soportar el tiempo en el exilio. Si no hubiera sido por esa misericordia, por esa gracia que nos llegó a nosotros, aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, ¿usted se acuerda de alguna vez, antes de ser mesiánico, que estuvo a punto de morir? Y que dice usted, ¿cómo me salvé? No sé. Supe de alguien por ahí que despertó en medio del mar y sin saber nadar y pudo estar en la playa y no sabe ni cómo. Pues no era ni era mesiánico, no era ni siquiera creyente. ¿Cómo fue que fue salvo? ¿Por qué usted lo salvó el Eterno de la muerte cuando seguramente estuvo expuesto a muchas situaciones muy difíciles? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué está aquí? Porque estaba endulzado su exilio. A ver, hermanos, a ver. Dice el Eterno que Él vino a buscar ¿a quién? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, les pregunto, ¿éramos de la casa de Israel? Piénselo bien. He venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el pastor se ponía y hablaba. ¿Quiénes son los que oyen la voz del pastor? Las ovejas.
Entonces cuando nos hablaron y dijimos, yo quiero, ¿por qué accedimos? ¿Por qué venimos? Porque somos ovejas de la casa de Israel. Ahora, si no éramos de la casa de Israel y éramos gentiles, al oír su voz y aceptar su misericordia a nosotros, su gracia a nosotros, Él nos transformó y nos hizo parte de la casa de Israel. Pero muy probablemente la mayoría de los que estamos aquí éramos ovejas perdidas que Él vino a buscar y a salvar. Entonces, ¿por qué razón cuando andábamos en el mundo no nos mataron, no morimos? Porque estaba endulzado el juicio, estaba endulzado el exilio que nosotros sufríamos siendo esclavos del pecado. A ver, ¿me siguió hasta ahí? Por eso es que son las 5 formas. ¿Se acuerdan cómo agarramos la copa? La copa de Pesaj y la copa de Shabbat, con los 5 dedos, representan los 5 Hasidim, los 5 formas de la gracia, de la misericordia. ¿Hasta ahí vamos bien? Baruch Hashem. Él es bueno para siempre, su misericordia. Fíjese qué curioso. Ya lo estudiamos. Adumá es rojo. Si usted escribe la palabra Adumá, se escribe con una Aleph, una Dalet, una Mem y una Hei. Así se escribe Adumá. Pero resulta que así mismo, con las mismas letras, se escribe Adamá. Adumá, que es rojo, se escribe igual que Adamá, que es tierra roja. ¿Dónde fue creado el primer hombre? En Adamá, en la tierra roja, tierra de sangre. El rojo también representa juicio, rigor. Adamá es la tierra roja, la tierra de juicio. Entonces, esa tierra de juicio se tiene que endulzar. Porque si no se endulza, únicamente se va a aplicar el rigor y la paga del pecado, que es muerte, rigor, muerte. El que pecó, muere. ¿Por qué nosotros pecamos y no nos morimos? Porque estaba endulzado, se detuvo para cuando viniera el que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué ahora nosotros no morimos? Porque vino Mashiach y con su sangre, ¿me entiende? Sangre roja, que derrama su sangre, y entonces, ¿qué sucede? Endulzó nuestra vida. Y ahora nosotros, aunque pecamos, estamos bajo la gracia de Mashiach, y si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué sucede cuando alguien peca y clama al Eterno? La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces se endulzó, porque aunque seguimos siendo pecadores, Mashiach murió por nosotros. Amén. Que siendo un pecadores, Mashiach murió por nosotros. Bendito su nombre para siempre. Otro detalle importante dice que yugo no pasará por ella. Un detalle que tiene de la vaca roja es que no podía pasar yugo sobre ella. Este es un detalle tremendo. A mí me emocionó esto. Mire, fíjese bien. El yugo, si por ejemplo saliera una vaca roja ahorita y fuera totalmente roja, o sea, tal y como dice la Escritura, totalmente roja, pero le hubieran puesto un yugo en su nuca y el pelo de aquí de arriba se lo hubiera aplastado, ya no sirve. No se le puede poner yugo, no la pueden poner a trabajar. Esa vaca tiene que, si nace una vaca así, tienen que cuidarla como literal oro molido. La tienen que cuidar, porque si le ponen yugo ya no sirve. Ahora vean, Mashiach, que ya vimos, es la vaca roja, pero le pusieron yugo. Fíjese qué tremendo es esto. ¿Qué nos pide Él a nosotros? ¿Pero qué nos pide Él a nosotros? Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. En otras palabras, yo no puedo llevar el yugo, porque si lo llevo no califico para redimirlos. Así es que no lo voy a llevar yo, llévenlo ustedes.
Ahora, vea qué curioso es esto. ¿Qué significa llevar su yugo? ¿Qué significa eso? Que este es el punto. ¿Qué significa llevar su yugo? Y mira, y aquí esto nos va a servir muchísimo de aquí en adelante para aceptar lo que Él decida mandarnos. Vea, cuando usted pasa por un sufrimiento, la razón que sea, es como si le pusieran un yugo. Cuando usted dice, ¿por qué me pasa a mí esto? Es como decir, yo no quiero este yugo, póntelo tú. Es como decirle eso. Pero cuando decimos, lo acepto, tú dices que llevemos tu yugo, llevo mi yugo, llevo tu yugo sobre mí, tu yugo sobre mí. ¿Usted se acuerda cuando lleva a Mashiach la cruz y va rumbo al Calvario? ¿Se acuerdan qué pasó antes de que cruzara la puerta del templo? La puerta donde estaban los que estaban revisando que las ovejas trajeran su yugo o no, que fueran perfectas o no. ¿Se acuerdan qué sucedió antes que llegara a esa puerta? ¿Qué le sucedió a Mashiach? Se cayó. Y cuando se cae, toman a otro hombre y le dicen, toma, ayúdale tú. Y el otro lo levanta a la cruz y cruza la puerta él, el hombre, no Mashiach. Porque Mashiach tenía que pasar sin yugo. ¿Sí me siguen? Sin yugo. Y entonces ya después nos dice, hey, cada quien tome mi yugo y sígame, tome mi yugo. No su yugo, mi yugo, dice él. Entonces cada vez que nosotros pasamos por una situación difícil, es parte. Tenemos que aceptarla y no nomás aceptarla, contentos y agradecidos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando viene la enfermedad o viene la situación esa difícil, viene a la mente, ¿por qué? ¿Por qué pasa a mí esto? Ya que pase. ¿Y qué diferencia sería si dijéramos, oh, esto lleva tu yugo, bendito tu nombre, lo acepto? Eso se me hace a mí tremendo. Ahora fíjate, el yugo, o sea, el sufrimiento, fíjate qué curioso es esto. Regularmente a nosotros nos gustan los atajos. Nos gustan los atajos. Esto que voy a enseñar va a ser muy fácil que lo aprendan los jóvenes. Muy fácil lo van a aceptar. Y bueno, y uno que otro viejito lo va a recibir. Miren, fíjense. Hay juegos ahorita electrónicos que los que son duchos en esos juegos saben dónde agarrar atajos. Y si agarran atajos, llegan más pronto a la meta. Pero resulta que en la meta está un monstruo tremendo que hay que pelear con él. Es el último, porque es el más peligroso de todos. Y cuando agarran los atajos, llegan ahí, pero llegan sin armas. Porque las armas y el poder lo iban a poder obtener si iban por todo el camino. Porque en el camino estaban armas, en el camino había vida, en el camino había muchas cosas que le iban a servir para cuando se enfrentara al último. Pero por irse por el atajo, llega sin armas. Vea qué curioso. Los sufrimientos que nos vienen son como el camino donde están las armas. Y nosotros en ese sufrimiento tomamos cosas, agarramos cosas, fuerzas, inteligencia, experiencia, un montón de cosas estamos recibiendo con el sufrimiento. Si alguien dice, no, yo no quiero sufrimientos, yo sí quiero seguir. Cuando llegues a la prueba final, no vas a tener la fuerza para pasarla, porque no te forjaste, no ejercitaste tus músculos, no estás fuerte. Pero aquel que ya aprendió, que de tanto golpe que le dieron, ya aprendió que cuando está el golpe lo que tiene que hacer es arrodillarse. Ya sabe que esa es la medicina, arrodillarse, rogar, pedir al Eterno, alabar al Eterno, no importa lo que venga, ya sabe que por ahí está fortaleciéndose. ¿Qué va a suceder cuando se enfrente a la prueba final? Hermanos, ¿quién es el que nos espera al final de la jornada a todos los mesiánicos? Porque ¿qué es lo que se espera antes de cruzar el umbral, antes de llegar al olivo, que es eso voy a predicar ahora? ¿Quién está antes? ¿Quién está al que tenemos que derrotar antes que crucemos? La misma esencia del mal. Miren, hermanos, nos hemos enfrentado a un montón de demonios
Y nos vamos a seguir enfrentando a muchos demonios, a muchos espíritus malignos. Todos los días nos enfrentamos a ellos. Usted ni cuenta se da muchas veces, pero estamos enfrentándonos todos los días a un montón de demonios. El hecho que usted esté aquí significa que le ganó a varios, a muchos. Eso demuestra que le ganó. Y cuando empiece a alabar al Eterno, mire, si usted está luchando ahorita por poner atención porque lo está venciendo el cansancio, lo está venciendo mi dulce voz, ¿no? Pues usted está luchando, está peleando ahorita. Hay demonios que están luchando con usted para que usted no reciba nada. Eso también, usted está peleando, siempre estamos luchando. Pero nunca nos hemos enfrentado al jefe de todos ellos. Nos hemos enfrentado a los achichincles, pero no al jefe. El que nos espera al final de nuestra jornada, ¿no?, es el jefe. Esa es la misma esencia del diablo, la misma esencia del mal. A él no vamos a enfrentar. Pero cuando nos enfrentemos a él, ya estamos capacitados, ejercitados por el camino que hemos llevado, donde hemos tenido un montón de problemas, un montón de sufrimientos, un montón de enfermedades, un montón de dolores, ¿o no? ¿No hemos experimentado todo eso? Hemos experimentado sufrimientos terribles aquí, pero ahí vamos, fortaleciéndonos. Cuando nos enfrentemos al enemigo, al grande, ya sabemos qué hacer. No tomemos atajos. ¿Me siguen? Ahora mire, esos sufrimientos que vamos a seguir pasando aquí en la tierra, porque no podemos evitarlos, vamos a seguirlos pasando. Cuando no es por un lado, es por otro. Esos sufrimientos ya están endulzados. Es decir, para que no nos destruyan. ¿Qué dijo la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? No sobrevendrá prueba que no podáis resistir. Eso grábatelo. No te va a venir ninguna prueba que no puedas soportar. No. Si hay algo que tú no puedes soportar, no te la van a mandar. Así que lo que te llegue es algo que tú puedes con él. Puedes con ello. Lo que sea que llegue a tu vida, puedes con él. Eso es una promesa, eso es muy importante. Alguien me preguntó, pero ¿cómo si llegamos a la época, si vamos a tener que pasar por la gran tribulación y va a haber un momento en que no vamos a poder comprar ni vender? ¿Qué voy a hacer si mi hijo me pide comida? Mi respuesta fue, si eso tú no lo puedes soportar, tú no vas a pasar por eso. ¿Decir? Usted no va a pasar por eso. Mire, si usted no puede soportar que lo maten por el Eterno, usted no va a pasar por eso, porque no cualquiera, eso es lo más los grandes. No cualquiera es mártir. Porque alguien me dijo también ahí, no, ¿y a poco entonces nos van a matar? Digo, no, ni que fueras tan acá tú. Van a matar a los puros grandes. A estos debiluchos que somos nosotros, hombre, a nosotros no. A nosotros nos van a cuidar, si no, este no, porque este es muy débil. No lo golpees a él. ¿Se acuerdan los apóstoles cuando los ven que están predicando en el templo y mandan por ellos? Va el alguacil, dice, y con sus achichincles ahí, se los llevan y luego le dicen, ¿qué no les dijimos? ¿Que no estuvieran predicando en ese nombre? Pedro le dice, bueno, sí, pero es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. No, pues quieren matarlos, pero Gamaliel se levanta y dice, no, espérense, no. Acuérdense fulanito de tal que juntó 400 hombres, pero lo mataron a él y se dispersaron sus seguidores. Y luego vino Judas, el Galileo, y también se juntó una multitud con él, pero lo mataron a él y los demás se dispersaron. Al líder de esto ya lo mataron. Si esto no es de Elohim, se van a dispersar. Pero no vaya a ser que se encuentre peleando contra Elohim. Y después de haberlos azotados, lo dejaron ir. ¿Y a dónde se fueron? Al templo a predicar. Al templo a predicar. Ellos eran grandes, por eso los podían azotar. Dice que cuando iban saliendo de ahí, iban gozosos, porque habían sido encontrados dignos de sufrir por Mashiach. Dignos de sufrir por Mashiach. Por eso los que dicen, ay, vamos a pasar por la gran tribulación y si nos golpean, ni te estás apuntando, nomás a los grandes, a los llorones, miedosos, cobardes. Eso no, hermanos, a eso lo van a cuidar así los ángeles. ¿Saben qué nos van a cuidar a esos? Los que cuidan a los bebés,
los querubines. No, a este no lo golpees, no toques, no, porque este es bien llorón, no lo vayas a tocar. Así, hermano. ¿Qué diferencia, cómo cambia el concepto, ¿no? Cuando vemos a un hermano sufrir, ya vamos a decir, ¿qué haría? ¿Por algo le está pasando eso? Es grande, ese hombre es grande, esa mujer es grande, por eso le pasan esas cosas. ¿Me sigue o no? Cambia la forma de ver el mundo. Nosotros no debemos de ver el mundo como lo ve el resto, hermanos. Nosotros tenemos que mirar desde el punto de vista de Mashiach. Bendito su nombre para siempre. Bueno, espero que se haya entendido esto. Traigo una enseñanza aquí, pero voy a dejarla para otro momento. Y es sobre el 1080. Las 1080 respiraciones que tenemos en una hora. 1080 respiraciones. Pero eso vamos a dejarlo mejor para otro momento, porque está complicado y les veo las caritas así como que hoy no vienen muy preparados para recibir enseñanzas de ese tipo. Así que mejor les voy a dar otra enseñanza. Sí, en serio. Números capítulo 19, versos del 1 y 2. Fíjese nomás la maravilla, ¿no? que les voy a dejar para otro momento, les digo. Pero fíjese, en la Torá dice así: este es el decreto de la Torá que ha prescrito Adonai. Estoy viendo el verso 2. Que ha prescrito Yahweh diciendo: habla a los hijos de Israel y que te tomen una vaca roja perfecta, que no haya en ella defecto, sobre la cual no haya subido yugo. 3 frases, 3 requisitos. Fíjese, ¿cuál es la primera? Perfecta. 2, que no haya defecto, que no haya en ella defecto. 3, sobre la cual no haya subido yugo. Mire este detalle, hermanos, mire este detalle. La palabra perfecta es temimá, y temimá, su valor numérico es 495, es decir, sin mancha o perfecta. Y luego, donde no hay defecto, su valor numérico 154. Y luego, no haya subido yugo sobre ella, 351. ¿Sabe cuál es el valor numérico de las 3 frases? 1000. 1000 es el valor numérico. ¿Usted se acuerda del texto que para el Eterno, fíjese, en el tiempo de Él, fíjese bien, 1000 años nuestros son un día para Él? Esto ahí nos dio una clave tremenda. Fíjese, si un día son 1000 años nuestros, fíjese, un día de Él, 1000 años nuestros, una hora de Él, ¿cuánto tiempo es nuestro? Más, 1 minuto de Él, ¿cuánto tiempo es nuestro? Si un día son 1000 años, se puede sacar. De eso vamos a hablar en otro momento, porque esto es muy pesado. Y la verdad, no los veo ahorita como para recibir eso. Baruch Hashem. Vamos a ver. El verso 1 y 2 ya lo leímos, ¿verdad? Bueno, sí, se lo acabo de leer ahorita. Muy bien. Vea esto, hermano. Sin defecto. Vea esto, sin defecto. ¿Hay algo en la tierra que no tenga defecto? No hay nada, hermanos. Digo, pareciera que nosotros nos vemos como si no tuviéramos defectos, pero sí tenemos un montón de defectos. Todos tenemos un montón de defectos, ¿ya? Todo tiene defecto, todo, por más perfecto que se vea, tiene algún defecto, todo. Nos pide que traigamos una vaca sin defecto. A ver, piénselo. Sin defecto. Mire, usted puede comprar un perrito que se ve precioso, ¿verdad? Pero dice usted, tiene todo, nomás que tuviera esto. Siempre hay algo que no tiene. Todo, no hay nada perfecto. ¿Por qué nos está pidiendo algo que no se puede? Que estamos en una tierra, en un lugar, en una dimensión donde nada es perfecto. Entonces nos está pidiendo que le traigamos algo perfecto. ¿Qué quiere decir, hermano? Que esa vaca, esa paráduma, tenía que ser algo que viniera del cielo. Porque si viene de la tierra, va a salir con defecto. ¿Me vas diciendo?
Entonces, estas 9 vacas que ya se sacrificaron, pues fueron vacas que salieron como milagros. Entonces sí eran perfectas, pero no podían encontrar una vaca perfecta, porque no había vacas perfectas. A ver, los corderos, hermanos, los corderos que traían para sacrificar, o el macho cabrillo que traían en Yom Kippur, los corderos que traían también para Pesa, esos corderos, ¿qué dice la Escritura que tenían que estar? También perfectos, sin defecto. Pero todos los corderos tenían defecto. ¿Cómo sabemos que tenían defecto? Porque ninguno de ellos podía quitar el pecado de los hombres. ¿Qué es lo que sí podía hacer? Cubrirlos, pero no los podía quitar. Cuando viene Mashiach y lo ve Yohanan que viene, ¿qué dijo? He aquí el cordero de Elohim. Que quita. ¿Por qué puede quitar el pecado? Porque el cordero sí es perfecto. Los otros, como no eran perfectos, nomás los podía cubrir los pecados. Pero como sí es perfecto, los puede quitar. Entonces fíjense, las vacas rojas sí eran perfectas. ¿Por qué eran perfectas? Porque salían de forma milagrosa. No eran de la tierra, venían de otra parte. Y tuvieron que estar viniendo hasta que vino Mashiach. Una vez que vino Mashiach, ya no van a venir más. Vea el verso del 3 al 5. Estamos en el capítulo 19 de Números. Y el verso 3 y 5 dice: y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Roja, vamos a ver primeramente, ¿qué tiene que ser? Roja. Roja es la sangre de la redención, perfecta. Yahshua fue sin pecado. Y segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. A ver, hermano, a ver si se entendió eso. Mire, él es justo, nuestro Elohim es justo. Entonces, si es justo y la paga del pecado es muerte, él tiene que aplicar la justicia. A ver. Entonces, quiere decir que Gabriel pecó. Elohim tiene que aplicar la justicia en él. Y según la justicia, ¿qué tiene que pasar? La paga del pecado es muerte. Entonces, tiene que morir. ¿Cómo le hace el Elohim justo? Para ser justo y a la vez misericordioso. ¿Cómo le va a hacer? Porque si no lo mata, no sería justo. Pero si lo mata, no sería misericordioso. Entonces, ¿cómo le hace para ser justo y misericordioso? Entonces, lo que hace es que, ¿qué es lo que debe? Su vida. Yo doy mi vida. Yo pago por él. Entonces, él muere por él. Entonces, como ya se pagó el precio de su muerte, es decir, dio su vida, entonces ahora él ya no tiene que morir, porque el Elohim justo aplicó la justicia al mandar a su hijo que muriera por él. Entonces ahora, como él murió, es justo, pero también es misericordioso, porque él dio su vida por él. Así es que él es misericordioso sin dejar de ser justo. La justicia se tiene que aplicar, hermanos. Mire, si usted pecó hoy en la mañana, se tiene que aplicar el juicio. Usted tiene que morir, a menos que usted recurra a la sangre de Mashiach. O sea, usted tiene que recurrir a la sangre de Mashiach y decirle: Padre, he pecado contra ti, perdóname, límpiame con tu sangre. Y se aplica la justicia y ahí está, ya está la justicia y al mismo tiempo tiene misericordia. Entonces nosotros tenemos un Elohim que es justo, pero que es misericordioso. ¿Y entendió cómo se aplica la justicia y la misericordia? Baruch Hashem. Sin falta. Hebreos 7:26 dice así:
porque tal Cohen Gadol, tal sumo sacerdote, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vea, pero ¿cómo? Ve el texto que dice ahí, sin mancha, así como lo pedía la ley, que tenía que ser una vaca sin mancha, sin defecto. Aquí dice sin mancha. Nuestro Elohim no tenía mancha alguna. Baruch Hashem. Sin yugo. Ya estudiamos eso ahorita. Nosotros llevamos su yugo, ¿verdad? Eso está en Mateo capítulo 11, versos del 29 al 30. ¿Cómo dice? Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Notaron el detalle ahí? Y hallaréis, ¿qué dice? ¿Para quién? Y hallaréis descanso para vuestras almas. No habla del cuerpo, para vuestras almas, porque llevar el yugo significa que va a venir problemas para nosotros, enfermedades, problemas para nosotros. Pero dice, pero hallaréis descanso para vuestras almas. Y es lo principal, ¿no? Mire, si usted trae su alma afligida, puede estar en un paraíso y no disfrutarlo. Pero si su alma está en paz, si su alma está en shalom, puede estar en el mismo infierno y usted va a estar gozoso. Y digo, hablé metafóricamente lo del infierno, no en el infierno, sino me refiero, si su vida pues aquí está llena de problemas, llena de dificultades, usted va a estar firme, gozoso, alegre. Mire, hay un testimonio que nosotros miramos que a mí me sirve cada vez que estoy en situaciones difíciles. Ese hermano sirve de mucha bendición para mí. Este era un viejito, fíjese bien este detalle, este testimonio. Era un anciano que nosotros lo recogimos prácticamente en la congregación, allá en Mexicali. Este hermano había tenido lepra y la lepra le comió los párpados, de modo que él no podía cerrar los ojos y se le secaron, así que no miraba. No tenía dedos, 1 o 2 dedos nomás. Su cara estaba muy fea, muy mal. Traía unos lentes oscuros siempre porque si se los quitaba asustaba verle los ojos como se le miraba. Vivía en una casita, una chocita que le que hizo su hermana en su lote arriba, y vivía solito. Una vez fueron a visitarlo y dentro de la olla de los frijoles que él estaba comiendo estaba un ratón muerto, que él lo miró, de modo que él comía ahí estando un ratón muerto. Imagínense la vida que él llevaba, terrible. Él estudiaba la Biblia con un audiolibro. Oía la Biblia, así estudiaba la Biblia. Si usted lo hubiera visto en un servicio, jamás hubiera pensado que ese hombre estaba pasando por esa situación. No lo hubiera pensado. Usted hubiera pensado, este hombre es el hombre más feliz de la tierra. Porque en cuanto empezaba la alabanza, empezaba a danzar, hermano, y danzaba de punta a punta. Bueno para danzar, bueno y sin ver. Y danzaba y nos gozábamos todos al verlo, como es gozoso. Lo saludaba, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Una sonrisa siempre, nunca amargado, gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre tenía tanta alegría? Y yo veo aquí un montón de caras de limón. No quise decir toronja porque no quise ser ofensivo. Pues. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque él estaba todo el tiempo, amén, y así con una alegría, oyendo las predicaciones, le encantaba la enseñanza. ¿Por qué él vivía de esa forma? ¿Qué había dentro de él? Si estaba pasando por un montón de aflicciones, porque supo llevar el yugo del Eterno sobre él y halló descanso para su alma. Piénselo. Piénselo, si usted está pensando que se acabe para ir al cafecito, ¿no? Si usted no siente el gozo, si usted no siente la alegría, piénselo, algo debe dar mal. Tome el yugo del Eterno. Fuera del campamento, porque tenía que ser sacrificada fuera del campamento. Mire este detalle, Hebreos capítulo 13, versos del 11 al 13. Véalo, dice así:
Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el Cohen Gadol, por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yahshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevando su vituperio. O sea, si alguien se pelea con nosotros, si alguien pelea contra nosotros, si alguien está contra nosotros, habla contra nosotros, se burla de nosotros, no importa, llevemos su vituperio. Eso dice aquí, llevemos su vituperio. Pero dice que él padeció fuera del campamento y leímos el texto ahí que dice que tenía que ser la vaca sacrificada fuera del campamento. Pues resulta que nuestro Mashiach fue sacrificado fuera del campamento. ¿De quién está hablando? De la vaca, que fue sacrificado fuera del campamento. Eso es un claro ejemplo de eso. Baruch Hashem. Acuérdense que él fue sacrificado en el monte Moriah, ¿verdad? No olviden eso, él fue sacrificado en el monte Moriah. Ese es un detalle tremendo, hermano, porque cuando regrese, ¿dónde pone su pie? Piénselo. ¿Dónde se pone su pie? Cuando él regrese, cuando lo matan en el monte Moriah. Pero cuando regrese, ¿dónde va a poner su pie? En el monte de los olivos. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué en el monte Moriah? De eso vamos a hablar ahora en la predicación. Tremendo. Ahora, la vaca. Tenía que ser una vaca roja. ¿Por qué vaca? Si vaca es femenino. ¿Por qué no toro? Un buey. No, vaca. ¿Por qué? Porque representa a Israel. Vea, el que tenía que ser sacrificado es Israel. Los que tenían que morir somos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar. Ese es el punto. Vean, toma nuestro lugar y nos dice, ahora la Keilah, la novia, es mi cuerpo. ¿Se acuerda que Efesios, cuando habla de la esposa, dice que la esposa, su cuerpo, ya le pertenece al marido? ¿Se acuerda que dice así? Que ahora la esposa le pertenece al marido, dice, y la esposa es como el cuerpo nuestro, porque somos uno. ¿Estamos aquí o no? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es nuestro esposo? Mashiach. ¿Y nosotros qué somos entonces? El cuerpo, o sea, la iglesia, la Keilah, la esposa. Nosotros entonces somos la esposa, la femenino. El esposo, él es el masculino, es el varón. O sea, él es el concepto masculino y nosotros somos el concepto femenino. Acuérdense que no tiene que ver eso con mujer y hombre, no. Tiene que ver con concepto femenino y concepto masculino. Todo aquello en la tierra que reciba pertenece al concepto femenino. Por ejemplo, la luna. ¿La luna tiene luz propia? No. La luna recibe la luz del sol. Entonces, ¿la luna a qué concepto pertenece? Si es el que recibe. Femenino. Y el sol, que es el que da la luz, masculino. ¿Me va siguiendo? La lluvia cae sobre la tierra. La tierra recibe la lluvia. Entonces, ¿la lluvia qué es? Que es el que da. Masculino. Y la tierra que recibe, femenino. ¿Ven los conceptos? La esposa, la iglesia, es la que recibe el poder del Eterno, que recibe su luz. Entonces, él es del concepto masculino y la Keilah es el concepto femenino. ¿Me va siguiendo así? Por eso somos entonces, por eso es la vaca roja. La que merecía la muerte es nosotros, pero Él murió por nosotros. Baruch Hashem. Ahora dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuerpo, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, fíjese esto, madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Todo lo va a echar ahí. Va a empezar a quemar la vaca y luego le va a echar ahí el cedro, le va a echar el hisopo, el escarlata, todo lo va a echar ahí encima.
que se queme todo. Suena extraño todo eso, pero mire, vamos a ver cada detalle. Madera de cedro. Bueno, no voy a cansar de verlo todo, pero a ver hasta dónde llegamos. Madera de cedro. ¿Qué significa el cedro? ¿Usted se acuerda que Mashiach cargó, o sea, si Mashiach es la vaca, ¿me sigue? La vaca roja, ¿verdad? Y cargó un madero, una cruz. ¿De qué era el madero? De cedro. Ahí va el cedro también. ¿Se acuerdan cuando tuvo sed? ¿Qué le dieron a beber? Vinagre, pero ¿cómo se lo dieron? Con un hisopo. Está la vaca roja, está el cedro, la cruz, y está el hisopo cuando le dan. Ahora, el escarlata. Ahorita vamos a ver eso. Textos bíblicos, si quiere apuntarlos, Juan capítulo 19, verso 17, donde dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. ¿Qué llevaba cargando? Una cruz. Pero fíjese, Hechos 5:30 dice así: él, el Elohim de nuestros padres, levantó a Yahshua, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Se fija que menciona madero y menciona cruz. Pero a ver, hermanos, ¿sobre qué fue sacrificado Mashiach? ¿Sobre qué, hermano? Una cruz de cedro, pero vámonos un poquito más profundo. ¿Sobre qué fue sacrificado? ¿Sobre un? No, pero ustedes ya saben. Una tab, la letra tab, es decir, una cruz. Pero la letra tab, no olviden eso. Es muy importante siempre tenerlo presente eso, para que no lo vayan a confundir con que la cruz romana y qué sabe qué. No, es una tab. ¿Estamos aquí? El cedro, de acuerdo a los tanaítas, unos sabios de Israel, dicen que el cedro es un representante del orgullo, de la arrogancia. Entonces, Mashiach quiso mostrarnos, dice, manso y humilde. Quiso mostrarnos cómo es la humildad. Y se puso en el madero de cedro para que sepamos que aunque tenemos mucho por qué levantar la cabeza y estar orgullosos, porque sí tenemos mucho por qué estarlo, ¿o no, hermano? Nomás imagínese, ahí donde nos ve, así medio dormidones y unos con pesadillas y cosas así, a pesar de eso, vea qué curioso, ese dormilón es dueño del universo. Es dueño del universo, es inmortal, invencible. Invencible. Usted, hermano, es invencible, inmortal. Nosotros no estamos pensando, y ya me voy a morir, se me hace porque ya llegué a tanta edad, yo creo que ya no tarde. Nosotros no nos morimos, hermano. Nosotros nos pasamos a otra dimensión. A otra dimensión, somos inmortales. No nos pueden ganar, somos invencibles. Entonces, ¿tenemos mucho por qué sentirnos algo? Sí, y tenemos mucho por qué. Pero ¿qué nos pide nuestro Mashiach? ¿Y qué ejemplo nos dio? Que caminemos humildes, sencillos. Pero tenemos, ¿por qué? Pues somos cedros, pues. Somos como cedros, imponentes, majestuosos. Pero tenemos que caminar con humildad. Baruch Hashem. Así es que el que camina aquí, como si fuera alguien, no es nadie. Ese sí no es nadie. Quiere aparentar algo que no es. Pero nosotros no tenemos que aparentar nada porque somos reyes y sacerdotes. Baruch Hashem. El hisopo, vea esto, el hisopo era construido de ramas de orégano, qué curioso, y tornillo o clavo, conocido por sus propiedades medicinales y antisépticos. El hisopo
símbolo de la unción y purificación de Yahshua. Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Con qué se purificaba? Con hisopo. ¿Qué fue lo que le dieron a Mashiach? Hisopo. Con hisopo le dieron vinagre, pero con hisopo. La escarlata, ya es último porque ya se fue el tiempo. La escarlata, la palabra hebrea traducida como escarlata es en el hebreo antiguo toula, porque la bab en el hebreo antiguo se pronunciaba como W, como W. Por eso nosotros decimos Yahweh y no Yahvé. ¿Me sigue? Porque la letra Bab, porque las letras del tetragramatón es Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces mucha gente dice, deben decir Yahvé, porque es la Bab, que en la fonética moderna sí se pronuncia como B. Pero en el idioma antiguo hebreo, la letra Bab se pronunciaba como W. Por eso ustedes van a ver en muchas ocasiones que cuando los traducen al español ponen Yud, la Y, H, WH, ponen, ¿verdad? Y otra vez se van a encontrar Yud, H, B o VH, así lo van a encontrar. Pero porque en el idioma antiguo, el hebreo antiguo, es W. Entonces, escarlata es toula en el idioma hebreo antiguo. En el nuevo, en el moderno, sería tobla. Tobla. ¿Qué significa? Rojo. Pero también es un gusano, que así se llama el gusano. Esto lo hemos estudiado aquí también. Es el gusano que se llama toula. Ahí se llama ese gusano. Por ejemplo, en Salmo 22, del 6 al 8, dice, mas yo, es un salmo profético, está hablando Mashiach. Y dice así, yo soy gusano. ¿Qué palabra usó? Taula o toula. Toula. Yo soy toula. Yo soy gusano. Pero toula también es escarlata. Porque resulta que este gusano tenía una singularidad. Este gusano cuando la hembra, gusano hembra, iba a tener sus crías, iba y se pegaba en un madero, se pegaba en un árbol. Y ahí daba a luz, pero al dar a luz moría. Y su cuerpo servía para que las larvas se alimentaran. Y le salía un líquido rojo que se pegaba en la madera. Entonces las larvas se comían lo rojo, la sangre, se la comían. Y cuando terminaban de comer y ya se habían sobrevivido, se quitaban y el lugar donde estaba rojo se convertía en blanco, se hacía blanco donde ellos comían. Vea qué curioso, dijo él, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz Mashiach? ¿Qué le decían? Si tú eres el hijo de Elohim, sálvate a ti mismo. Lo mismo que dice el Salmo. O sea, estaban profetizando de Mashiach, pero está diciendo que Mashiach es un gusano. ¿Dónde estaba Mashiach? Pegado en un madero. ¿Qué estaba derramando? Su sangre. ¿Quiénes se alimentaron de él? ¿Quiénes se alimentan de su cuerpo y de su sangre? ¿No dice la Escritura? Comerán mi cuerpo y beberán mi sangre. Entonces, ¿quiénes son los que se alimentan de él? Los que salimos de él. Por eso yo insisto cuando él dice, vendré y os tomaré a mí mismo. No vendré y os tomaré a ustedes, vendré y os tomaré a mí mismo. Eso se me hace a mí maravilloso. Bendito su nombre para siempre. Vea Isaías 41:14. Dice, y esto, hermanos, ya si con esto no se entiende, pues más claro se puede. Mira, dice, no temas, gusano de Jacob.
o vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahweh, el Santo de Israel, es tu Redentor. O yo quise no temas que gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. A ver, hermano, ¿de dónde venimos nosotros? La casa de Israel, de Efraín, ¿te acuerdas? Que Efraín es hijo de Yosef y Yosef es hijo de Jacob. ¿Y cómo nos dice? Gusanos, porque nos alimentamos de la sangre y del cuerpo de nuestro Mashiach. Cada año vamos y comemos su carne y bebemos su sangre y seguimos aquí vivos, reproduciéndonos. Baruch Hashem. Bueno, hermanos, miren, nos quedan unos cuantos puntos tremendamente buenos, pero lo vamos a dejar para la próxima, si es posible, si el Eterno me da la fuerza. Vamos a tener este estudio el martes. Vamos a terminar el martes ese estudio, porque está buenísimo, así que vamos a dejarlo para el martes.